Hola a todos, muy buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Mi nombre es Luisa Cábana, yo soy coordinadora en Nexos Más Uno, la plataforma de acción climática empresarial de Libélula. Yo quiero darles la bienvenida a nuestro webinar Dejando atrás los fósiles, en el cual vamos a estar conversando sobre cómo acelerar la transición energética en Latinoamérica, en nuestra región. Quiero presentarles ahora la agenda que tenemos para hoy. En este webinar de 1 hora tenemos varios temas por cubrir. Primero vamos a contar con la presentación de Jorge Villarreal, que es director de Política Climática en la Iniciativa Climática de México, que nos va a estar brindando contexto sobre la transición energética en América Latina y las implicancias para el sector privado. Luego de eso vamos a contar con una presentación a cargo de Alicia Medina de Libélula. Ella es nuestra gerenta de métodos, gestión de conocimiento e innovación, que va también a brindarnos nociones claves sobre la aceleración de la descarbonización en el sector privado. Y luego, ya para el final de nuestro webinar, tenemos un conversatorio bien interesante con empresas y organizaciones que nos van a estar acompañando. Vamos a estar contando con la presencia de José Monzón, que es gerente de inteligencia comercial en Engie, Perú, y también con Fernando Maceda, gerente general en la Asociación Peruana de Hidrógeno. Así que los invitamos a todos a participar activamente de este webinar. Queríamos contarles también que a través de nuestro chat y las herramientas que tiene el Zoom pueden participar activamente. Los invitamos a utilizar, por ejemplo, la función de Q&A para hacer las preguntas a nuestros panelistas. Además de sus exposiciones, vamos a tener unos momentos para que ustedes puedan también hacerles preguntas y recibir estas respuestas. Así que los invitamos a estar bien activos en el chat, tanto para hacer preguntas a los panelistas, como también para dejar sus experiencias, ideas y compartir links de interés. También pueden hacerlo a través de nuestro chat. Y por último, también contarles que la grabación de este espacio va a ser enviado por correo electrónico a todos los que están hoy presentes, así que no se preocupen que esa grabación la van a recibir, al igual que todos los recursos, los enlaces de interés que estemos compartiendo durante esta sesión. Así que bueno, los invitamos también a compartirnos desde dónde se conectan esta mañana, desde qué organización nos están acompañando, y a estar bien activos para participar de este webinar. Ahí vemos que varias personas ya se están conectando. Buenísimo. Entonces, ahora sí, para dar comienzo a nuestra primer presentación de hoy, quiero darle la bienvenida a Jorge Villarreal. Jorge es director de Política Climática y miembro fundador en la Iniciativa Climática de México. Jorge ha participado activamente en el diseño y promoción de instrumentos legales, como por ejemplo la Ley de Transición Energética en México, y participa todos los años también de la COP, ¿no? De la Conferencia de las Partes de Naciones Unidas para el Cambio Climático. Así que queremos darle una cordial bienvenida a Jorge. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Jorge, ¿estás por ahí? Sí, muchas gracias, Luisa. Un placer estar con ustedes. Muchísimas gracias a vos, Jorge, por conectarte hoy. Y para ya dar pase a tu presentación, Jorge, queremos conversar y que nos cuentes un poco más, particularmente sobre este acuerdo histórico, ¿no? Que surgió en el marco de la COP, ¿no? Donde casi 200 países del mundo decidieron dejar atrás los combustibles fósiles en este acuerdo histórico, ¿no? En diciembre del año pasado. Entonces, lo que queríamos que vos puedas también profundizar y que nos puedas contar un poco más es cuáles son las implicancias de este acuerdo para nuestra región y también cómo esto va a afectar al sector privado. Así que te dejamos ahí esa consulta como disparador para tu charla. Eh, Por supuesto, Luisa, muchas gracias. Primero, recordarnos qué son las COP, qué son estas conferencias de las partes de Naciones Unidas sobre el cambio climático. Son los espacios globales o de gobernanza global donde se toman decisiones que orientan las políticas alrededor de tres objetivos específicos. Cómo reducir las emisiones de gases de efecto invernadero para que la temperatura promedio de la Tierra esté muy por debajo de los 2 grados y por debajo del 1,5 grados centígrados, que es el lugar donde la ciencia nos ha dicho que no podemos cruzar. Dos, cómo generar resiliencia frente al impacto observado y futuro del cambio climático. Y tres, cómo generamos o cómo fluyen los recursos financieros para las acciones de mitigación de gases de efecto invernadero y para las acciones de adaptación.
Dicho eso, el acuerdo global, las COPs, operan los acuerdos globales en materia de cambio climático y se toman decisiones para el cumplimiento de estos objetivos y para el cumplimiento del Acuerdo de París aprobado en el 2015. Y hago esta historia porque es muy importante entender o recordar que el Acuerdo de París es un acuerdo de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que para el cumplimiento de los objetivos radica en cada uno de los países partes de esa conferencia el decir cómo, cuándo alcanzarán estos objetivos específicos que hemos mencionado. Esto es importante tenerlo en mente porque las decisiones de la COP de cambio climático en el marco del Acuerdo de París no son decisiones vinculantes a nivel global, son decisiones que ofrecen una línea, una orientación muy poderosa en términos de política pública, que mueve los recursos, las economías, incluso los flujos financieros hacia esas direcciones que evidentemente resuelven y resumen muchas de las visiones que los países partes tienen sobre el cambio climático. Por eso es importante, pero no tiene un vínculo directo. Radica en los países la necesidad de poder implementar acciones para ese cumplimiento. Dicho eso, ¿qué pasó ahora en Dubái? Pasó que en uno de los instrumentos específicos que deriva del Acuerdo de París, que se llama el balance global. Ese instrumento es muy importante porque lo mandatan todas las partes, los países, y sí tiene oficialidad, es vinculante en el marco de las decisiones de la COP y nos da el panorama de en dónde estamos hoy para el cumplimiento de esos tres objetivos que mencionábamos y el cumplimiento del Acuerdo de París. Y además nos dice hacia dónde tenemos que ir caminando. Y este documento, que es el balance global, es tremendamente importante porque alimenta lo que será el ciclo nuevo de ambición para la COP 30 en Belém, en Brasil, en el 2025. Todos los países deberán haber comunicado nuevamente sus nuevas contribuciones nacionalmente determinadas para poder cumplir los objetivos que mencionamos. Y esto es muy importante porque tenemos una brecha de emisiones hoy para poder estar en la trayectoria del 1.5 grados que la ciencia nos dice, de aproximadamente unas 23 gigatoneladas adicionales a los esfuerzos que ya tenemos comprometidos bajo el supuesto de haber cumplido completamente los compromisos climáticos hoy sobre la mesa. ¿Qué quieren decir esas 23 gigatoneladas? Quiere decir que tenemos que reducir unas 3 o 4 veces las emisiones totales de Estados Unidos anuales, adicional a los esfuerzos que estamos ya reduciendo, bajo el supuesto de haber cumplido todos los compromisos climáticos hoy, no solamente en el marco de la Conferencia de Naciones Unidas, sino también afuera de la conferencia. Ese es el nivel de la brecha que tenemos hoy. Regresando al balance global, que atiende este nivel de emisiones para reducir esta brecha que mencionábamos, ahí se colocaron algunos temas en materia de energía muy relevantes, porque reconoce las causas del calentamiento global y en ese sentido reconoce que el sector energético es la principal causa. El consumo de combustibles fósiles es la principal causa del calentamiento global de forma antropogénica y orienta algunos elementos centrales. ¿Qué dijo este balance global? Entre varias otras cosas en materia de adaptación, financiamiento, pérdidas y daños, en materia de energía, sale este famoso meta que ustedes escucharon muchísimo en los medios de comunicación de triplicar las energías renovables, duplicar la tasa de eficiencia energética hacia el 2030 con esta temporalidad bastante clara para buscar que las emisiones o contribuir que las emisiones en el mundo se estén a la mitad en función de las emisiones del año 2000
hacia el 2030 y tener emisiones netas cero hacia el 2050. Para ello requerimos triplicar las energías renovables y duplicar la tasa de eficiencia energética. El problema es que no tenemos en este acuerdo, porque se sacó de los textos de negociación, las métricas específicas. ¿Sobre qué base vamos a triplicar? Todavía no lo sabemos y eso es parte de las discusiones que veremos este año de cara a la COP que se va a realizar en Bakú, en la ciudad de Bakú, en Azerbaiyán, perdón, donde se realiza la Fórmula Uno, por cierto. Entonces, ahí vamos a tener nuevos detalles sobre lo que implica esta métrica, sobre las métricas que no están contenidas hoy en este balance global. También hubo un párrafo muy importante sobre el reconocimiento de transicionar fuera del uso de combustibles fósiles para tener matrices energéticas desde una perspectiva de justicia alineadas a emisiones netas cero hacia el 2050. Esto también es importantísimo. ¿Y por qué es importante estos elementos que no son vinculantes jurídicamente a nuestros países, pero que sí dan esta orientación bastante clara de la visión de los distintos países? Son importantes por dos razones. Primero, porque ya en esta cumbre climática de Dubái, observamos por primera vez la incompatibilidad del modelo de energía con fuentes fósiles y lo requerido para poder atender la crisis climática, la emergencia climática que estamos viviendo el día de hoy en sus causas y sus consecuencias. Ya es un modelo incompatible y la COP nos los está diciendo bastante clara. ¿Qué tiene que pasar o qué implica para América Latina estos compromisos? Primero, pues evidentemente la orientación, el mensaje clarísimo de que tenemos que caminar hacia esa naturaleza y América Latina es un laboratorio natural para el desarrollo acelerado de las energías renovables. Hay una meta que se ha planteado en distintos organismos multilaterales de poder lograr el 100% de energías renovables en nuestras matrices eléctricas hacia el 2040. Requiere de un esfuerzo importante y América Latina, por supuesto que tiene ese potencial. En materia eólica tenemos un potencial hacia el 2030 teórico, pero factible técnicamente, aunque se requiere un financiamiento importante, de incrementar hasta 203 gigawatts la capacidad instalada de los 41 gigawatts que tenemos de eólica el día de hoy. Y por supuesto, solar de los 28 gigawatts que tenemos hoy en América Latina, podemos incrementar prácticamente en el infinito, pero hay distintas estimaciones que nos dicen que podemos implementar de forma factible hasta 117 gigawatts en los siguientes años. En el pipeline de proyectos tenemos más o menos 140, 150 gigawatts de solar y eólico ya desarrollados como proyectos puestos para poder avanzar. La participación de la generación hidroeléctrica, por supuesto, en países como Colombia, en países como Brasil, donde tiene un componente importantísimo, pues ayudan también a este ejercicio de la descarbonización, pero necesitamos poder atender aquellas pipelines también que están sobre la mesa de petróleo y gas para la generación eléctrica, particularmente de los tiene una participación actualmente de capacidad instalada de 113 gigawatts en América Latina y hay un pipeline pronosticado de 86 gigawatts de petróleo y gas adicionales solo para la matriz eléctrica. Entonces, necesitamos poder atender estos retos. ¿Cómo lo vamos a ir atendiendo? Pues desde dos formas. Uno, en el sector financiero ya estamos con mecanismos que nos ayudan a identificar esos retos desde una perspectiva del flujo de recursos y los mecanismos financieros necesarios. La Fundación Internacional de Estándares Internacionales de Reportes Financieros sacó el año pasado, en junio aproximadamente, la norma internacional de información financiera sobre sostenibilidad, incluyendo la de cambio climático. Y esto obliga a los sectores financieros, como ustedes muy saben, desde una perspectiva de em, disclosure, perdón por mi pochismo, de disclosure de los activos climáticos, hacer análisis de riesgos en transición y hacer el análisis de la materialidad en materia de los proyectos de inversión por cambio climático. Y desde esa perspectiva,
cada vez más es más claro en estos análisis de riesgo la importancia de poder transicionar hacia inversiones de bajo carbono. Desde una perspectiva de permisos, por supuesto también, perdón, de una perspectiva de las barreras que tenemos para poder utilizar este potencial enorme, pues hay varias. La primera de ellas es, por supuesto, las barreras políticas y de política pública. Si nosotros observamos el desarrollo y cuando se detona el desarrollo de las energías renovables en distintas partes en el mundo, son las políticas públicas las que juegan el principal potenciador, la principal palanca para poder detonar el desarrollo de las energías renovables, porque ofrecen las garantías para poder hacer los proyectos banqueables. Y esto es importantísimo poderlo entender. Por lo tanto, necesitamos trabajar de forma conjunta, no solamente en la regulación financiera, sino también necesitamos trabajar de forma conjunta en políticas públicas que nos permitan aprovechar los costos muy competitivos hoy de la energía renovable. Dos, necesitamos capacidades en nuestros países para la estructuración de proyectos. En América Latina carecemos en general de capacidades para hacer los proyectos banqueables, para hacer la estructuración de proyectos desde una perspectiva técnica y desde una perspectiva financiera. Y el problema es que, por supuesto, que tenemos estos potenciales económica y técnicamente factibles, pero carecemos de las capacidades en nuestros propios gobiernos y en muchas ocasiones también de la propia iniciativa privada para poder estructurar proyectos que resuelvan o atiendan esta brecha de los flujos financieros que las propias normativas y los ejercicios de riesgo financiero nos están llevando hacia allá con el potencial que tenemos existente. Tres, en materia de financiamiento, por supuesto, los diversos mecanismos financieros necesitan aprovecharse, pero en función de tener este pipeline de proyectos bancables. Cuarto, materia de permisos. En materia de permisos, es muy diferenciado en toda América Latina, pero en general podemos decir que los permisos y todo el componente de poder operar ya un proyecto y conectarlo a la red, pues es todo un tema. Vinculado a la red, por supuesto, necesitamos forzosamente incrementar el financiamiento y la expansión de las redes de transmisión y distribución. En muchas ocasiones, cuando hablamos de financiamiento de las energías renovables, pensamos en solamente financiar los proyectos de generación, pero en realidad no solamente, no sirven, sí sirve mucho, por supuesto, pero es limitado si no incorporamos los mecanismos financieros y el análisis de riesgos para ampliar las redes de transmisión y distribución esenciales. Almacenamiento, por supuesto, para América Latina, para la estabilidad de la red y para poder generar mayor electricidad en nuestras matrices con esta energía variable es también un fundamental y necesitamos no solamente meter a la inversión, sino también al desarrollo tecnológico en nuestras propias regiones. El componente social es central desde la cumbre de cambio climático, con este balance global que mencionábamos, todo cruza por la progresividad, pero también por el componente de justicia. ¿Qué quiere decir el componente de justicia? Pues bastantes cosas, pero poner a la gente en el centro, gestionar los proyectos no solo desde una perspectiva técnica y financiera, sino desde una perspectiva social. Que los proyectos no contemplen el componente social solo desde una perspectiva de riesgos no técnicos, sino que la gestión se haga desde territorio con una participación inclusiva de la sociedad. Ampliar la penetración de generación distribuida, proyectos colectivos, proyectos de solar, de techos solares, proyectos que coadyuven a la democratización de la energía también es un elemento central y por supuesto que son sujetos de financiación y tienen tasas de retorno bastante importantes en el sector financiero. Aquí voy dejando esta primera intervención, pero solamente cerraría con la reflexión de tenemos que pensar en América Latina, en nuestra región, qué perfil queremos en el futuro climático, en el futuro descarbonizado, con mayores impactos que vamos a estar viendo en nuestra región. Y las energías renovables para las causas y consecuencias del cambio climático van a jugar un papel fundamental. América Latina, ¿qué perfil va a querer en esa transición energética? ¿Vamos a querer
formar parte de encabezar los ejercicios de la descarbonización a través de una mayor penetración, pero también del desarrollo industrial. América Latina tiene los minerales críticos necesarios para poder transitar hacia ese modelo de bajo carbono en el sector energético a nivel global. No solamente China, en América Latina está la plata, el cobre, el litio, y nosotros tenemos la llave que nos permite ir conduciendo eso de una forma mucho más proactiva. Aquí lo dejo y agradezco mucho el espacio. Jorge, muchísimas gracias por tu exposición. Quería acercarte una pregunta que nos hace Mauricio Torre. Brevemente, si nos puedes dar una respuesta, porque estamos un poco ya justos con los tiempos. Pero bueno, la pregunta de Mauricio está relacionada a lo que es la matriz de energía nuclear. Entiendo por lo que nos pregunta que quiere saber cuáles son las perspectivas para América Latina en cuanto a energía nuclear, si se está hablando algo sobre desarrollo, crecimiento, sobre eso. Si nos puedes contar desde tu perspectiva. Muy rápido, sí hay, pero desde la perspectiva de la optimización de las plantas existentes y solamente la sustitución de algunos reactores. Hay, por supuesto, discusiones sobre la ampliación de plantas, pero estas no tienen en general en América Latina viabilidad económica y financiera porque su costo es muchísimo mayor que las propias energías renovables o que incluso los proyectos de gas con ciclo combinado. Así es que tiene poca viabilidad económica la nuclear. Y las discusiones están centradas solamente en la optimización, modernización o sustitución de reactores existentes, pero no de ampliación de plantas. Muchísimas gracias, Jorge, y gracias por este gran contexto que nos has brindado. Interesantísimo conocer tu perspectiva sobre las potencialidades también que tiene nuestra región en materia de transición energética. Así que te agradecemos muchísimo por tu participación el día de hoy. Y ahora vamos a darle pase a Alicia Medina, quien también nos está acompañando. Ali, ¿estás por ahí? Hola Luisa, ¿me logras ver? A ver, ahí sí te veo. Y me escuchas bien. Listo. Ahí se te escucha perfecto, sí. Dale, muchísimas gracias también a ustedes por la invitación para participar en este espacio súper interesante. De hecho, el contexto que nos ha dejado Jorge, súper resumido desde lo más general hasta lo más específico en términos de transición energética. Y nosotros ya regresando un poco al ejercicio que hicimos al momento de la inscripción para este evento, quería empezar esta parte un poco contándoles de los asistentes, cuál ha sido la respuesta a estas tres preguntas que planteamos, ¿no? La primera tuvo que ver con si han invertido en electrificación de su maquinaria y de sus vehículos propios, ¿no? Que es súper importante. Hemos encontrado en las empresas, en lo que tiene que ver con el alcance uno de sus emisiones propias, ¿no? Y ahí vamos a ver, por ejemplo, que más del 50% todavía no ha implementado o está en planes de implementar electrificación a este nivel, ¿no? Tenemos un porcentaje interesante también diciendo que digamos, no tiene esta demanda, ¿no? De implementación de electrificación de maquinaria, ¿no? Ahí alrededor del 25%, ¿no? Entonces no aplica, digamos, para esa pregunta, pero también un interesante 16%, ¿no? De las empresas que ya lo vienen haciendo y sumándole a ello un 8% que ya tiene planificado hacerlo en los próximos 2 años, ¿no? Entendamos que electrificación tampoco es un tema que podemos hacer de la noche a la mañana. Muchas empresas lo van programando progresivamente en el tiempo, en las maquinarias, priorizando aquellas que ya digamos que por su tiempo de vida tienen que ir moviendo inventario, etcétera, ¿no? Entonces, también está asociado a eso de repente las respuestas que podemos ver acá. Si vamos a la siguiente pregunta, que tiene que ver con el uso de energías renovables, ¿no? Tu organización utiliza energías renovables y tenemos que todavía hay un 57% que no lo hace, ¿no? Y los que han dicho que sí, a través de dos enfoques, ¿no? El primero que tiene que ver con la generación propia, y ahí tenemos un 18% a través de paneles solares o biocombustible, ¿no?
que también es interesante porque ya la tecnología, digamos, se ha hecho más asequible. Hace 10 años costaba muchísimo más de lo que cuesta ahora, entonces ya también tenemos especialistas y capacidades para instalar en países de Latinoamérica, entonces ya se hace cada vez más oportuno hacerlo. Y con el otro enfoque que tiene que ver a través de la compra con productores o generadores, perdón, de energía renovable, ¿no? A través de los certificados de energía renovable tenemos un 8% eh, que ha respondido que sí lo hacen a través de este enfoque. Y hay un 16% interesante que dice que lo tienen planificando para 2 años, ¿no? Y luego vamos a hablar más adelante de nuevo, como en la pregunta número 1, el tema no es que no hay varios arreglos, condiciones habilitantes que tienen que suceder para que esto pueda pasar a un periodo ya de implementación y de seguimiento y monitoreo, ¿no? de los objetivos. Entonces, probablemente por eso tenemos un porcentaje también interesante en que está en planificación para los siguientes años. En la siguiente pregunta y última pregunta que planteamos tiene que ver con qué es de mayor prioridad en tu organización para la descarbonización, ¿no? Entonces, como bien nos ha mencionado Jorge, la brecha es grande para poder llegar a esa meta de calentar la atmósfera planetaria en menos de 1.5, y el rol de la empresa es súper importante, entonces muchas empresas ya se están sumando a través de sus planes de descarbonización. Y la pregunta entonces tiene que ver en dónde se hace foco en tu plan de descarbonización, y acá el 60% ha dicho en el uso de energías renovables, ¿no? Mientras que el 7% de los, ¿no? de los que han respondido que tienen alguna prioridad se lo han atribuido a la electrificación de maquinaria y vehículos. Sin embargo, tenemos todavía que el 32% aún no tiene un plan para lograr la descarbonización, ¿no? Entonces, la descarbonización como meta, pero digamos que si no tenemos claridad en cuál es el cómo llegar a esa meta, entonces probablemente estemos teniendo esfuerzos que no están articulados, digamos, no tenemos una ruta clara, no tenemos equipos dentro de nuestras organizaciones que estén haciendo sinergia para generar un mejor impacto. Entonces vamos a la siguiente lámina y ahí yo les quería contar la importancia del plan de descarbonización, ¿no? O sea, no cabe duda que las empresas se tienen que descarbonizar, ya sea por la contribución que tenemos que dar a los esfuerzos de los países o porque ya los diferentes stakeholders están demandando, ¿no? Inversores, clientes y el ciudadano de pie también. Entonces, ¿cómo es que tú puedes asegurar que tu empresa va a llegar a esa meta? ¿No? Y ese es el cómo, la hoja de ruta, el plan, ¿no? Cómo se organiza internamente tu empresa, no solamente a nivel de los colaboradores, ¿no? Ah, sí, sí tenemos nuestra área de sostenibilidad. El área de sostenibilidad probablemente no es la que va a tener que hacer el gran esfuerzo para la descarbonización. Entonces, ¿cómo es que también tu área de operaciones, tu área de logística está interviniendo y está habiendo un esfuerzo articulado y sinérgico para lograr los objetivos, ¿no? Y más allá entonces de eso, tenemos que hablar de temas también de capacidades, de temas digamos, de gobernanza interna, cómo se mueve el flujo, ¿no? Tenemos un comité para activar con diferentes eh, líderes dentro de la organización. Eso es súper importante. Vamos a la siguiente también para conocer qué otros aspectos tiene que tener este plan de descarbonización, que tiene que ser un proceso estratégico interno. No es que es un esfuerzo aislado de la estrategia del negocio, tiene que estar transversal a la estrategia del negocio, porque lo que queremos lograr nada más y nada menos es la sostenibilidad del negocio en el tiempo a través de la descarbonización. Y para ello, pues tiene que haber una construcción colaborativa. Vuelvo a reiterar, el área de sostenibilidad, de ambiente, el nombre que finalmente lleve dentro de la organización, no es la que se va a encargar de hacer sola el esfuerzo. Puede ayudar articulando, puede ayudar generando, facilitando que se den las situaciones para que finalmente se logre esa meta, pero son las diferentes áreas, desde su trabajo del día a día, que van a llevar adelante esta meta también, ¿no? Entonces, ¿qué es importante conocer al momento del plan, de desarrollar tu plan de descarbonización? El contexto global, ¿no? E inclusive el contexto del país en el que te estás desarrollando, ¿no? Vamos a ver empresas que tienen varias unidades
a lo largo de Latinoamérica, ¿no? Entonces, incluso la oportunidad de esfuerzos transfronterizos. ¿Cuál es la ambición climática del sector? ¿No? Seguramente los sectores con más intensidad en el carbono pueden llegar a hacer algún esfuerzo mayor por la misma naturaleza de sus operaciones y las otras qué, ¿no? Entonces, conocer qué cosa hace también tu sector, eh, identificar cuáles son las capacidades internas que se deben generar y elevar la competitividad en ese sentido de la empresa y el valor agregado a través de los productos. Los productos mismos deberían hablar de que tu empresa se está descarbonizando. Entonces, para poder tener clara esta ruta, debemos considerar todos estos aspectos y vamos a la siguiente, por favor. Y les queremos contar que por eso en Libélula tenemos estos componentes claves de un plan de descarbonización, ¿no? Muchas veces se piensa que el plan de descarbonización solamente es una serie de medidas, ¿no? Que le vamos haciendo seguimiento. Hay también condiciones habilitantes detrás de que esas medidas sucedan. Entonces, a través de estos 5 módulos que estamos mostrando acá, y además con un sexto que es transversal, una estrategia de comunicación interna y externa, podemos llegar a tener la claridad de cómo alcanzar ese objetivo de descarbonización, ¿no? Entonces, pasando por el diagnóstico, entender lo que hace el sector, lo que es más conveniente para tu tipo de rubro, crear escenarios de emisiones, definir metas claras para lograrlo progresivamente, que está obviamente apalancado en un portafolio de medidas y que luego si no le hace seguimiento con un sistema de verificación y de ajuste continuo, eh, luego no sabemos que si estamos llegando o no estamos llegando a las metas progresivas, entonces es súper importante. Y por último, acompañado del fortalecimiento de capacidades internas, que no solamente va porque tienes un gran equipo de sostenibilidad, sino que todos los equipos saben a partir de su día a día cómo están contribuyendo a este plan. Entonces, por último, les quería contar que, siguiente, por favor, que tenemos para todos ustedes y sus organizaciones este autodiagnóstico de madurez climática. Y si pasamos a la siguiente, por favor, que pueden acceder gratuitamente a través de este QR, ¿no? Es una herramienta de diagnóstico de madurez climática que a través de una serie de preguntas te puede decir qué tan avanzado estás en los diferentes frentes para poder trabajar exitosamente un plan de descarbonización. Eh, van a ver que hay 6 niveles, ¿no? 6 componentes importantes que interactúan para poder no descuidar y solamente centrarnos en lo que tenga que ver meramente con implementación de medidas, que más bien nos ayude habilitando ciertas condiciones para que se dé claramente y se pueda ver el progreso con respecto a la descarbonización de sus organizaciones. Muy bien, vamos entonces al siguiente segmento. Gracias y por favor siguiente. El siguiente segmento que tiene que ver con una conversación con 2 invitados súper eh, especiales. Ahora que vamos a hacerle foco a la transición energética, que es uno de los rubros más importantes, ¿no? Ese es el Scope 2, el alcance 2 o la categoría 2 según la ISO, que medimos en nuestras huellas de carbono y que es el gran fuerte para poder consolidar reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero. Tenemos entonces a José Monzón, ¿no? Él es gerente de inteligencia comercial en ENGIE y tiene más de 12 años liderando estudios y proyectos estratégicos en empresas mineras e industriales en América Latina. Y también tenemos a Fernando Maceda, que es gerente general de la Asociación Peruana de Nitrógeno, especialista en sostenibilidad y transición energética. Bienvenidos, José y Fernando. ¿Qué A tal? ver si, Un gusto, Alicia. ¿qué tal? Un gusto, Alicia. Hola, ¿Qué ¿cómo tal, están? Alicia? Buen día. ¿Cómo están? Buen José, día. ¿qué tal? Por favor, cuéntenos un poco de su organización, de qué hacen y cuál es el rol que ustedes juegan ahí. Si empezamos por José, por favor. Bueno, yo trabajo en Engie ya hace un par de años. Actualmente estoy en Perú, antes estaba basado en Chile, y desde ahí tuve la oportunidad de trabajar planes de descarbonización específicamente desde Estados Unidos hasta Chile, así que eh, creo que puedo compartir muchos de los aprendizajes que recogimos en distintas industrias y eso, ¿no? Hoy estoy más enfocado en hacer la transición energética en Perú y junto con Fernando también empujar el hidrógeno como un vector energético descarbonizado. Excelente, José. ¿Y por tu parte, Fernando?
¿Qué tal, Alicia? No, primero agradecerles por la invitación y saludar a toda la audiencia, que veo que son bastante, un público bastante nutrido y muy curioso, ¿no? Porque veo muchas preguntas y la verdad que es muy interesante tener ese tipo de dinámicas. Mira, para los que no nos conocen, yo les presento. H2 Perú es la Asociación Peruana de Hidrógeno, como lo han comentado, que fue creada hace 2 años, con la finalidad de representar el ecosistema del hidrógeno en el Perú e impulsar el desarrollo de esta energía sostenible, ¿no? Que creemos que puede traer externalidades positivas a las personas, al ambiente y a la sociedad en su conjunto, porque va a permitir descarbonizar la economía en algunas aplicaciones y procesos, va a contribuir a llevarnos a una transición energética, como distintas palancas de descarbonización que existen, que van a convivir seguramente y competir, y además porque esta industria, esta nueva economía del hidrógeno es capaz de crear empleo y inyectar nuevas competencias en el país, ¿no? Hoy, a la fecha, tenemos ya alrededor de 72 asociados y aliados, más de 35 empresas de distintas partes de la cadena de valor. Además, también tenemos asociados profesionales que son expertos vinculados a esta industria. También en la academia tenemos como aliado a la Pontificia Universidad Católica del Perú, y también trabajamos con instituciones de gobierno con las cuales nosotros ponemos a disposición estudios, herramientas que les permitan a ellos analizarlas y poder implementar una política pública que permita crear las condiciones habilitantes para el desarrollo de esta industria. Y además con nuestras pares, asociaciones de otras partes de Latinoamérica, y recientemente también tenemos un MOU firmado con el gobierno de Reino Unido, con quien tenemos planes para poder transferir conocimiento y poder desplegar distintas iniciativas en el país. Buenas, Fernando, muchas gracias por la introducción. Qué interesante entonces que también ya sea un movimiento súper grande, el hidrógeno, ¿no? Que muchos escuchan y no tienen de repente mucho conocimiento al respecto, y justo a través de las preguntas el día de hoy en el panel queremos resolver esa parte. Entonces, una pregunta que sería la primera para José. José, ¿cuáles son las principales dificultades que las empresas encuentran al iniciar un proceso de descarbonización y transición energética? ¿Qué soluciones les recomiendas para evitar caer justamente en ellas o sortearlas, ¿no? De alguna manera. Sí. No, Alicia, es una pregunta bastante interesante y profunda, y sé que tengo pocos minutos para responderla, pero gracias por hacer este marco al inicio. Creo que tú conceptualizaste muy bien qué significa, así que voy a ir directo a los tres puntos clave que he estado en estos últimos años trabajando: planes de descarbonización. Y tú lo mencionabas, y también Jorge lo mencionaba, el tema de cómo medir el retorno costo de la descarbonización. Entonces, vamos a tener distintos alcances. Alcance 1, que son las emisiones directas, el alcance 2 y el alcance. Y todo esto tiene que conjugar dentro de un plan articulado y progresivo. Entonces, armar los casos de negocio, sea una empresa pequeña, mediana o grande, es muy difícil. ¿Por qué? Porque hay muchos componentes. Igual cuando uno arma un caso de negocio para un negocio tradicional, armar un caso de negocio para la descarbonización tiene aún áreas grises que hay que resolver, ¿no? Voy a poner un par de ejemplos, tengo pocos segundos o pocos minutos. El tema, por ejemplo, del impuesto al carbono. Vamos a hablar del caso de Perú. ¿Cuánto llega? ¿Cuánto es? ¿Le afecta o no le afecta a la industria? El tema de las tecnologías. Yo opto hoy día por una tecnología, esa tecnología va a seguir siendo competitiva por cuántos años más. Luego, ¿qué tipo de, Jorge lo mencionaba, ¿no? ¿Qué tipo de financiamiento puedo acceder? ¿Puedo acceder a una tasa distinta que a un negocio tradicional por el hecho de que hay un plan de descarbonización detrás? ¿Qué fuentes de financiación? Entonces, armar un caso de negocio es complejo porque es atípico, y yo creo que durante los años se va a ir resolviendo. Pero también hay un componente de conocimiento técnico, ¿no? El tema de la descarbonización, tú ya lo mencionaste, está vinculado con el tema de la transición energética, y la transición energética estamos hablando de energéticos, combustibles, el electrón per se, nuevos combustibles, y hay un conocimiento técnico que no necesariamente la empresa tradicional que está en otro rubro va a tener en posibilidad, y podría llevar a malas decisiones que luego tengan impacto negativo en su negocio. El segundo punto son identificar los puntos de no retorno.
¿no? Esto es crítico en un plan de descarbonización. Es decir, hasta tal año tengo el tiempo para tomar cierta decisión por temas de cambio tecnológico. Tú lo mencionabas, Alicia, el tema del sustaining CAPEX, ¿no? Este CAPEX de sostenimiento y cómo, por ejemplo, tengo una flota de camiones. Esta flota de camiones tiene una vida útil. Hoy día, por ejemplo, esa dice, ¿cuál va a ser mi siguiente decisión? Lo voy a hacer con Fernando de hidrógeno, los voy a hacer a baterías, voy a hacer una combinación en flota. Entonces, es bastante complejo identificar el punto de no retorno y lo segundo que está vinculado al punto de no retorno es los caminos que tengo. ¿Qué pasa si llega ese año de la toma de decisión y no tengo la información clara? O la respuesta que recibía llegando ese año era distinta a la que me mandaba. ¿Qué ruta de y por último está el tema de, ya lo mencionaba, de incorporar capacidades y habilidades y conocimientos dentro del equipo, ¿no? En distintas índoles, porque el tema de la descarbonización y la transición energética conlleva varios estándares. Es decir, no vamos a inventar en el Perú o en Latinoamérica un estándar nuevo porque se nos ocurra. Por ejemplo, hace poco tuvimos un ejemplo con Fernando del tema del hidrógeno bajo de emisiones, ¿no? Hay conceptos técnicos que se están desarrollando en Europa, que se están desarrollando en Estados Unidos, y que es natural, como se ha desarrollado otras industrias y otras transiciones en el pasado, que hay que tomar en consideración. Asimismo, ya mencionaba que, por ejemplo, no sé, hoy día están preguntando de reactores nucleares, vamos a hablar de almacenamiento de energía, vamos a hablar de generación distribuida. Hay mucho conocimiento técnico que, si bien lo puedo buscar en una empresa externa como Nivel, como u otra que tenga el conocimiento, como también partners estratégicos, ¿no? Tener una empresa energética como partners estratégico para que me asesoren en este cambio, creo que es fundamental. Y ahí lo corto para darle tiempo al resto de... Buenazo, José, solamente para resumir entonces lo que nos has dicho, lo importante de armar los casos de negocio, ¿no? Que además involucra que los equipos tengan un conocimiento técnico un poco más consolidado, de identificar los puntos de no retorno, ¿no? Y que involucran actividades de priorización y de entendimiento de nuestro negocio y qué cosa sigue vigente en los siguientes años. Y el tema de las capacidades y de estándares que ya están escritos, digamos, ¿no? Y que podemos apalancar a través de ellos para poder desenvolver y seguir adelante en el tema de nuestra actividad hacia la descarbonización. Buenazo. Y entonces regreso también con Fernando, ¿no? Que tú eres el señor del hidrógeno, entonces, ¿cuál es la fuente? Esta fuente un poco nueva para muchos, que la han escuchado un montón también, pero no se entiende muy bien sobre cómo se genera y qué fuentes de energía tradicional podría reemplazar en esta transición energética, ¿no? Algunos piensan que podría ser la solución para todos o de repente hay un nicho especial donde puede atender esta nueva fuente. Cuéntanos. No, gracias, Alicia. Mira, fíjate, existen distintas vías de producción de hidrógeno, ¿no? Puede ser mediante energía eléctrica renovable, mediante energía térmica renovable, también mediante el uso de fuentes fósiles como el gas natural, haciendo uso de técnicas de captura y secuestro de carbono, ¿no? Hoy lo que se usa habitualmente, se le denomina el hidrógeno gris, que se usa en las refinerías de petróleo para remover el azufre que se encuentra en estos combustibles líquidos fósiles, ¿no? Y tener una mejor calidad de gasolinas, digamos, ¿no? Pero básicamente para el hidrógeno de repente más valioso para fines de la transición energética, que tiene mayor atributo, es el hidrógeno denominado verde y que venga de fuentes renovables, que le estamos llamando de fuentes renovables, que se produce a través de un proceso llamado electrólisis, que utiliza electricidad generada a partir de fuentes renovables, ya sea de recursos de viento, de sol, de agua, para separar esta famosa molécula de agua, el H2O, ¿no? En el hidrógeno y el oxígeno, ¿no? Pero básicamente, y algo que mencionaba José, y es bien importante comentarlo, es que no importan los colores, lo que importa es el hidrógeno como el propósito que tiene de un vector energético de descarbonización y que existen distintas vías de producción y hay que ver cuál es las emisiones asociadas que estén en estas distintas tipos de vías de producción, ¿no? Vinculadas a estas distintas vías de producción.
¿Qué puede sustituir? Puede sustituir los combustibles líquidos fósiles, ¿no? Vemos, por ejemplo, que se está volviendo actualmente ya un importante vector energético, primero que permite conectar al sector de las renovables con otros sectores que por sí solo la electricidad no podría ingresar, ¿no? Y ahí voy a poner algunos ejemplos como la agricultura para la producción de fertilizantes nitrogenados bajos en carbono, transporte marítimo también se vislumbra, la aviación, pero además de eso también tenemos, hablando en el país, sectores como la minería, ¿no? Donde, o es bolacería o cementeras, donde existe donde sus procesos son intensivos en consumo de energía y donde las baterías o otras alternativas de descarbonización no son las más propicias, y el hidrógeno es ahí donde en esos procesos intensivos en uso de energía encuentra el nicho para poder descarbonizar. También en transportes de largas distancias, ¿no? Ya en el país se hablan de 7, 8 trenes, recuerdo, de largas distancias, y ya existen estos ejemplos en el mundo transitando en Alemania, en Europa. Además, también se encuentra como respaldo de fuentes energéticas, ¿no? O para sistemas aislados, también se ha visto que está funcionando. Y además, creemos que el hidrógeno puede contribuir en esos procesos intensivos en uso de energía y con ello contribuir a reducir significativamente las emisiones. Ahora, lo que tú mencionabas como preámbulo, Alicia, no es la única alternativa de descarbonización. Como ya lo he mencionado, tiene nicho en ciertas características y creemos que va a convivir, va a competir con otras alternativas de descarbonización y finalmente se va a poder utilizar para descarbonizar esos sectores intensivos en uso de energía que he podido mencionar. Buenísimo, qué interesante lo que nos cuentas, Fernando. Entonces, un poquito también para resumir lo que nos ha dicho Fernando, ¿no? Que el hidrógeno se produce de diferentes maneras. Nos habló de uno en particular que se asocia al hidrógeno verde, pero que es muy importante en todo caso tener la consideración de las emisiones asociadas en la producción de este hidrógeno, considerándolo como una alternativa en este proceso hacia la descarbonización, ¿no? Además nos has hablado de algunos nichos importantes rubros como la agricultura para la fertilización nitrogenada, en la minería o en el transporte a larga distancia. Y por último también nos has mencionado que es una alternativa adicional a las que conocemos hoy y que por lo tanto no va a ser la única, que va a estar disponible seguramente, y es muy importante, como siempre, no poner los huevos en una sola canasta, sino aprovechar la diversificación con las diferentes alternativas que estamos encontrando. Muchas gracias, Fernando. Regreso contigo para la siguiente pregunta. Y más bien ahora regreso con José para que nos cuentes, José, ¿cuál es tu pronóstico sobre la disponibilidad y uso de diferentes fuentes de energía renovable? Por ejemplo, la solar, la eólica, ¿no? Que hoy, digamos, estamos más familiarizados con ellas, de parte de las empresas en el corto y el mediano plazo, ¿no? ¿Cómo ves que va a funcionar para ellas? Perfecto, Alicia. Vamos a contextualizarlo en Perú. Estamos, hoy estoy basado en Perú. Entonces, una fotografía rápida de hoy, que todos los que estamos aquí no necesariamente trabajamos en el sector energético y eléctrico. Entonces, cuando tomamos al año 2023, ¿no? Vamos a separar lo que es capacidad de generación, ¿no? Entonces, el país, ¿cómo tiene la capacidad de generación, ¿no? Alrededor de un 39-40% de generación hidro, es a través de agua, 53% a través de thermal, que es lo que es combustibles, y en este caso es diésel y gas, y tenemos el tema de viento en un 5% y el tema solar en un 2%. Eso es en José, términos generales. perdón un ¿Sí? ratito, te está escuchando un poco entrecortado, no sé si ¿Ahora me escucha mejor? y si te lo puedes acercar un poquito, justo me están avisando acá en el chat que por favor. ¿Me escuchan mejor? Sí, te No, escuchamos mejor. perfecto. Entonces, solo para tomar la fotografía de lo que les mencionaba, y cuando vemos a términos de generación, es decir, la que se genera año a año, 50% para redondear el tema de generación hidro, termal, otro 46%, y el remanente está entre solar y viento. Es decir, las energías renovables no convencionales tienen una participación de un 6%. Y dependemos de, en la parte hidro,
de las condiciones climatológicas. Es decir, ninguno de los que estamos acá vamos a controlar cuándo, ni cuánto, ni dónde llueve. El año pasado hemos experimentado el tema del fenómeno del Niño y los cambios climatológicos están haciendo. Entonces, toda esta combinación vamos a tener presente para poder desarrollar la idea de cómo se viene el tema de las renovables y el consumo de las empresas. Porque hay que salvaguardar 3 puntos cuando hablamos de energía y suministro energético. Uno es la resiliencia entendido y para poder ser un poco más específico, es decir, que tenga la seguridad que voy a tener suministro cuando necesite para hacer la actividad que tengo que hacer. Eficiente es que sea en la cantidad y al costo que me permita hacer la actividad que quiero hacer. Y por último, alcanzar los objetivos de sostenibilidad, ¿no? En todo su concepto, no solo en términos de finanzas. Entonces, en la segunda capa que hay que analizar es, en el Perú, ¿quiénes consumen energía? Obviamente todos los hogares, todo, y eso va a representar alrededor de un 50%. Para redondearlo, todos nosotros consumimos el 50%. ¿Pero dónde está el otro 50%? Está en la minería, en las refinerías, en el acero y en todos los clientes industriales, y toda la industria que tenemos. Aquí estamos hablando de electricidad, ¿no? Entonces, 50% en hogares, 50% en la industria, para dar números gruesos. Entonces, eh, ¿cómo vemos el futuro energético? Es que tenemos que verlo desde 2 dimensiones. Uno es el potencial que tiene el Perú. Ya Jorge habló bastante del potencial de Latinoamérica, pero cuando lo aterrizamos a Perú, y voy a dar unos números bastante específicos, estamos hablando de 70 gigas hidro, 25 gigas solares, 22 eólicos, 3 de geotermia, 1 de biomasa. Hay mucho potencial en el Perú y eso se traduce en que hay, por ejemplo, en términos de energía solar, por metro cuadrado, esa es la unidad de medida, entre 5 a 6 kilovatios hora de potencial. Y en términos de viento, en la parte eólica, podemos hablar desde 5 hasta 11 metros por segundo de viento. Es decir, el Perú es un país bendecido. ¿Por qué? Porque tiene agua, tiene gas y tiene energía renovable. Creo que con eso vamos a la segunda dimensión, en términos de proyectos. He hablado qué hay en el país, ahora vamos a proyectos. Hoy día, en distintas fases de desarrollo, tenemos alrededor de 25 gigas de proyectos de proyectos renovables no convencionales. Ahí hablamos de eólico y solar, de los cuales 11 son eólicos y 14 gigas son solares. Para recordar lo que les mencionaba anteriormente, ¿cuánto consume hoy día? ¿Cuál es la capacidad de Perú? Es 12. Estoy diciendo que hay 25 solo en solar y eólico. Es decir, tenemos en proyectos el doble de lo que hoy día tenemos. ¿Vamos a consumir el doble? ¿Cuándo? Entonces, ahí entran otros usos que se le podría dar. Le estoy dando una de las fijas, tratando de qué otros usos se le podría dar a todo este potencial de energía que hay en el Perú, ¿no? Luego, las empresas van a demandar energía renovable. Eso va a depender de los planes de descarbonizaciones y las ambiciones. Sin embargo, la matriz energética del Perú va a incorporar sí o sí energía renovable en los próximos años por un tema de competitividad. Solo para dar un orden de magnitud y solo en proporciones. Un megawatt hidro es una unidad. Un megawatt de diésel es 100. Esa es la brecha, solo para ponerlos en términos simples. Solo por lógica, tengo que irme a fuentes eficientes. Y fuentes eficientes son hidro, gas, solar y en la combinación de esas para hacer lo que se llama el trinomio energético, ¿no? La resiliencia, la eficiencia y la sostenibilidad. Ahí entrando de que es importante entender que tanto el hidro, el solar y el eólico es intermitente. Es decir, no controlamos las variables que generan la electricidad. Entonces, para concluir, las empresas van a incorporar dentro de su consumo energía renovable, sí por sistema y sí por planes de descarbonización. Ahí doy una pausa. Buenazo, José, nos has contado en cortito un montón de datos, de información que voy a tratar de resumir porque ha sido bastante, pero algunas ideas clave de lo que nos has contado, el hecho, por ejemplo, que tenemos proyectos que generarían más de lo que necesitamos. Entonces hay una oportunidad de qué hacemos con eso que se podría generar de más.
Además, este tema de que actualmente ¿no? Nuestra energía es más bien hidro, pero que está muy sujeta a condiciones hidrometeorológicas, que bueno, ya sabemos, no nos tienen que contar porque las vivimos, las hemos estado viviendo todo este tiempo, pero entonces hay estos tres criterios para considerar inclusive una empresa al momento de descarbonizarse, ¿no? En términos de transición energética, el tema de la eficiencia que tiene que ver con costos, ¿no? Y también el de la resiliencia, cómo veo la seguridad en el suministro con el tiempo y pues la sostenibilidad como todo en la generación de las diferentes formas. Y otra cosa interesante que también que nos has mencionado es que por competitividad seguramente nuestra matriz energética va a seguir incrementando su porcentaje de renovable no convencional, ¿no? Y eso pues también va a representar una oportunidad para las empresas de no hacerlo internamente como parte de sus operaciones, pero además que van a tener acceso a través de la red del sistema nacional, ¿no? Excelente, mil gracias, José, por el detalle. Y regreso contigo, Fernando, con una pregunta parecida, pero enfocada en hidrógeno. ¿Cuál es el pronóstico sobre la disponibilidad y uso de esta energía en el corto y mediano plazo? ¿Cómo ves y cuál es la oportunidad para las empresas, ¿no? Sí, mira, Alicia, realmente todavía el tema del hidrógeno es una tecnología en maduración, tiene muchos retos tecnológicos, pero es importante también contextualizar qué está ocurriendo en el mundo, ¿no? A partir del paquete climático más grande de la historia de los Estados Unidos con la ley de reducción de la inflación, que se dio en, si no me equivoco, agosto del 2022, se dieron algunas medidas de incentivos para desarrollar la innovación y la tecnología del uso del hidrógeno, de la promoción del hidrógeno en los Estados Unidos, ¿no? Y esto realmente, voy a dar algunas cifras, pero seguimos un crédito fiscal hasta $3 por el kilogramo de hidrógeno, poniéndolo casi al mismo costo en la costa del Golfo de los Estados Unidos, de lo que hoy cuesta el hidrógeno gris, con la finalidad de sustituir todo el hidrógeno gris que se usa en las refinerías por hidrógeno verde. Y esto está haciendo, y a esto vino la respuesta rápidamente de la Unión Europea con el Banco de Hidrógeno, vino la respuesta del gobierno de Japón, Canadá, y también cooperaciones que se firmaron en Latinoamérica con Chile, Colombia, y lamentablemente no estuvimos en ese momento como país sujetos a esas conversaciones. Pero básicamente ahí es que todo esto hace que la innovación tecnológica esté avanzando bastante rápido y se espera, según datos de la Agencia Internacional de Energía, que hacia el 2030 puede haber un despliegue de algunas industrias ya poniendo en valor la puesta en marcha de hidrógeno que provenga de fuentes renovables eh, para descarbonizar transporte pesado, para el uso en refinerías sustituyendo el hidrógeno gris, acerías, cementeras y también para producción de fertilizantes nitrogenados, que sabemos que hoy es todo un challenge en el mundo, ¿no? Y es ahí donde se espera que ya hacia el 2050 el hidrógeno tenga un papel crucial, ¿no? Se considera esencial, como decía yo, para descarbonizar los procesos que actualmente lo usan, ya como materia prima, los procesos industriales que mencionaba de uso intensivo de energía y el sector del transporte, incluida la aviación, ¿no? No dejemos de lado la aviación, el transporte de larga distancia y la industria marítima. Y ya los modelos net zero prevén que la participación del hidrógeno en el consumo de la energía final podría oscilar entre el 3 y el 20% de aquí al 2050, ¿no? Eh, lo que equivale en proporción, digamos, al rol que ha jugado en la sociedad ya el gas natural en los últimos 30 años, ¿no? Entonces, ya esto es de conocimiento que hay diversas aplicaciones, como mencionaba, que ya funcionan en otras partes del mundo, como en la minería, en el sector industrial, en el transporte, y podrían ser un foco en el corto plazo, evidentemente que se puedan haber condiciones propicias para esto, y también importante señalar que no solamente las condiciones propicias van porque existe un marco normativo, estudios, estrategias nacionales, sino también porque lo que he experimentado desde el año 2022-23 el mundo es una inflación, ¿no? Y esta inflación también ha incrementado los costos de los proyectos. Y esto en el mundo, en la industria del hidrógeno, no ha permitido que ingresen la cantidad de proyectos porque no tuvieron la decisión final de inversión, ¿no? Entonces esperamos que esto hacia el 2024 sea más prometedor en términos de condiciones habilitantes
y ya también ahí les he mencionado un poco cuáles son las expectativas y los pronósticos que maneja la Agencia Internacional de Energía, ¿no? Gracias, Fernando. Un interesante entonces panorama para el hidrógeno verde y cómo está sujeto, digamos, a algunas condiciones de contexto, de normativa y de financiamiento para que los proyectos puedan agarrar un poco más de fuerza y signifique una alternativa adicional para las empresas y todos los actores en su camino hacia la descarbonización. Se ha acabado el tiempo, desgraciadamente, pero ha estado muy interesante la conversación del día de hoy. Muchas gracias por la invitación. Le paso la posta a Luisa. Muchísimas gracias, Alicia. Quiero primero, antes que nada, agradecer a nuestros panelistas y expositores del día de hoy, a José, a Fernando y a Jorge. Muchísimas gracias por acompañarnos y brindarnos todo su conocimiento para que entre todos tengamos un mayor conocimiento sobre el contexto de este tema tan importante que es la transición energética en nuestra región. Como les mencionamos antes, vamos a estar compartiendo un correo con todos los enlaces que hemos compartido durante el día de hoy, con la grabación también de este webinar, para que sean recursos a los que todos puedan acceder, así que eso va a estar llegando la semana que viene. Y con eso ya nos vamos despidiendo y los invitamos también a completar una breve encuesta al final del webinar para poder seguir conociendo los intereses de nuestra audiencia y seguir mejorando para futuras instancias. Muchísimas gracias y hasta el próximo webinar. Que tengan un buen día.